Continuamos con el módulo del clima y ahora vamos a hacer referencia a la segunda parte, Fundamentos de Climatología 2, y vamos a ver la estructura y la composición de la atmósfera. Despedíamos el primer módulo, sobre todo haciendo referencia a la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, pero dejábamos en el aire, y nunca mejor dicho, la concentración de otros tipos de gases. El que aparece en mayor concentración en la atmósfera es el nitrógeno, que llega a representar el 78% de los gases que tenemos en la composición química de la atmósfera. El oxígeno no llega ni siquiera al 21%, el argón se queda en el 0,9%, es el que aparece en tercer lugar. El vapor de agua ocupa aproximadamente el 1%. Y luego tenemos otros gases que la concentración es tan pequeña que hay que medirlos en partes por millón de volumen, como el neón, el helio, el criptón o el hidrógeno. Fijaos que el dióxido de carbono, en comparación con los otros gases, representa una ínfima parte del conjunto de gases que componen la atmósfera. Pero pese a ello, como el forzamiento radiativo es tan alto, tenemos que tenerlo en cuenta porque concentraciones muy bajas tienen un gran impacto. Recordábamos, y fijaos para que os deis cuenta, que si en el año 1750 teníamos 280 partes por millón de volumen y en el año 2013-2015 ya hemos superado las 400, aproximadamente se calcula que a día de hoy podemos estar en unas 420, la situación hace que el dióxido de carbono vaya en aumento, pero si lo vemos en términos porcentuales prácticamente no ha cambiado. Recordaréis, sobre todo en la época del colegio y del instituto, que la atmósfera tiene distintas capas. Hay distintas capas en las que se puede dividir la atmósfera, como por ejemplo la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, termosfera y exosfera. Son las más comunes, pero ¿cómo se crean estas capas? Porque dependiendo de cada capa tendremos un fenómeno climático distinto. Sobre todo se hace a partir de la estructura térmica vertical, es decir, según sea el comportamiento de la temperatura en una atmósfera normal, tendremos distintas capas. Si empezamos a nivel del suelo, por ejemplo, veréis que tenemos el gráfico de las temperaturas, podemos estar en el suelo y comenzamos en la parte de abajo a unos 10 grados centígrados. Sería la temperatura media en una ciudad cualquiera. A medida que ascendemos en altura, la temperatura va disminuyendo. Pero llega un momento en el que esa temperatura deja de disminuir y se mantiene. En ese momento acabaría la troposfera, que es la capa más baja, y tendríamos la tropopausa, que sería otra capa gaseosa que da fin a la troposfera. Con distintos comportamientos térmicos tendríamos cada una de esas capas y aproximadamente tendríamos que extendernos hasta los 110 kilómetros de altura para acabar en la termosfera, aunque todavía nos quedaría la exosfera. El ozono se concentra principalmente entre los 50 kilómetros de altura y los 10 kilómetros de altura. Por ejemplo, el vapor de agua aparece sobre todo en los 10 kilómetros más bajos de la atmósfera. Es ahí donde tenemos gran parte de la concentración de vapor de agua del planeta y de la gran concentración de todos los gases que veíamos anteriormente. Si lo vemos en este otro gráfico, podemos ver, por ejemplo, el mismo proceso que explicaba anteriormente. A medida que ascendemos en altura, la temperatura disminuye para luego mantenerse. Sería troposfera y tropopausa. Luego tendríamos un aumento de temperatura a medida que ascendemos y tendríamos la estratosfera. Podéis ver a la derecha que aparece otra gráfica comparativa donde pondría difusión homogénea de todos los gases. Esta difusión homogénea de todos los gases sería donde aparecen los gases en la concentración porcentual que veíamos en la primera diapositiva, ese en el que el oxígeno era un 21% y el nitrógeno un 78%. Es a lo que denominamos homosfera, es decir, a un conjunto homogéneo de los gases mezclado. Por otro lado, y a partir aproximadamente de unos 90 kilómetros de altura, tendríamos la heterosfera, donde aparecen distintos gases pero de forma heterogénea, es decir, muy bien colocados y que se pueden distinguir prácticamente en las distintas capas. Esta heterosfera estaría compuesta en una primera parte por nitrógeno molecular, a la que le seguiría una capa de oxígeno atómico. Luego tendríamos helio y luego tendríamos una capa de hidrógeno. También podemos diferenciar distintas capas de la atmósfera en función de su composición química. Por un lado, la estructura térmica vertical, es decir, en función de cómo se comporta la temperatura, y tenemos cada una de las capas más conocidas de la atmósfera. Pero luego lo podemos dividir según su composición química, donde tendríamos la homosfera y la heterosfera.
En este otro gráfico lo tenemos todo más detallado y a su vez lo tenemos en una comparativa. También es muy importante que sepamos que la atmósfera es compresible, es decir, la atmósfera se comprime. Si os fijáis en el gráfico que aparece en color verde, la presión es muchísimo más alta en los niveles más bajos, es decir, la presión más alta de la atmósfera se da a nivel del suelo. Pero a medida que vamos ascendiendo, la presión disminuye de forma muy rápida y es sobre todo en los primeros kilómetros donde tenemos la atmósfera más comprimida. De ahí que tengamos la mayor parte de la atmósfera en los primeros kilómetros del planeta. Podemos ver en el color naranja esa estructura térmica vertical donde aparecería la tropopausa, la estratopausa, la mesopausa y arriba el comportamiento de la temperatura del aire. Después tenemos las capas de la atmósfera, donde podéis ver la troposfera, estratosfera, mesosfera, que serían cada una de las capas, y podéis ver en una línea de color azul la capa de ozono. La capa de ozono, O3, su fórmula química, es la que nos protege de los rayos ultravioleta y la radiación gamma que emite el Sol. Sobre todo es aquí donde gran parte de la radiación ultravioleta del planeta que llega al planeta del Sol queda retenida. Y luego, según la distribución de los gases, tenemos cada una de las estructuras químicas de la atmósfera. En la parte baja, la homosfera y en la parte más alta, la heterosfera. Pese a todo ello, todos estos gases que vemos de una forma distinta y que se comportan en cada capa de una forma, están continuamente en total movimiento. En esta parte vemos la superficie terrestre y esto es a lo que denominamos circulación general atmosférica. Todo esto que hemos visto anteriormente no está fijo en una columna de aire y está en continuo movimiento y la verdad es que no para nunca. Por ejemplo, podemos ver que si en el polo norte de forma casi continuada tenemos un anticiclón o por ejemplo el anticiclón subtropical de las Azores, el que más afecta a España, o el anticiclón argentino, que es el que más afecta a toda la zona este de Sudamérica, todos estos gases hacen que la atmósfera esté en un conjunto movimiento. Y si veíamos anteriormente esta composición de la atmósfera, también tenemos que tener presente que todo esto ocurre prácticamente en los primeros 10 kilómetros. Lo que ocurre de ahí hacia arriba se mantiene más o menos de forma constante, estática, quieto, pero todo ocurre prácticamente en los primeros kilómetros de la atmósfera. Incluso los fenómenos meteorológicos, cualquiera de ellos, los tenemos casi siempre por debajo de los 12 kilómetros de altura. Esto nos hace que la circulación general atmosférica, todos estos gases en esta parte baja se mantengan siempre, aunque su mezcla puede variar. Uno de los más claros y de los que tenemos el ejemplo más claro es el vapor de agua, al que se considera el gas más cambiante en el tiempo, es decir, en una mañana podemos tener un 100% de humedad, pero a las 4 de la tarde podemos tener un 4%. Es el más cambiante en el tiempo y en el espacio. Podemos estar en Asturias con una humedad del 90% y en Almería quizá una humedad del 2%. Esto ya veis que es una media, pero en conjunto está en continuo movimiento.